mysterium, quo carne carnis conditor, suspensus est patibulum, quo vulneratus in super, mucrone virulance, ut nos lavaret crimine, mana vitunda et sanguine, impleta sunt que consignit, David fideli carmine, licenda nationibus, regna vital ignodeus. Arbores Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Siamo qui. Bienvenidos a un nuevo programa de Desde el Canil, una apertura inusual debido a la muerte de nuestro querido Papa Francisco, una noticia de impacto mundial que obviamente de la cual no estamos ajenos, ¿sí? No fue un papa cualquiera, fue un papa argentino, era nuestro, era porteño, era de Flores. Segundo, porque era un papa valiente, ¿no? Valiente en el Congreso estadounidense y que justamente allí pida la distribución de la riqueza. Valiente para denunciar el creciente antisemitismo en el mundo y también para hablar de los ataques crueles en la Franja de Gaza a la vez. Valiente por pedirle a los grandes empresarios del mundo que paguen los impuestos, cosa que habitualmente no se hace. Y prefiero cerrar con una reflexión. Cada uno tendrá su Papa Francisco, ¿no? Nosotros preferimos aquí en Desde el Canil elegir a ese Papa, el Papa valiente que nos enseñó y mucho. Vamos ahora a hablar con un amigo del Papa Francisco, historiador también, Ignacio Clopet. Ignacio, bueno, buenas tardes, una manera clásica de decirlo, pero no son buenas tardes, porque se nos fue el Papa Francisco. Primero me nace preguntarte, ¿qué nos deja el Papa a todos nosotros y al mundo entero? Ignacio, ¿nos escuchás? No, en breve vamos a tomar contacto con Ignacio Clopet. Como decíamos, un día inusual para nuestro programa. Ignacio, ¿nos escuchás? Hola, no escucho nada, ¿eh? En breve vamos a estar contigo, Ignacio, historiador y amigo del Papa. No escucho. El Papa Francisco se ha ido en el día de hoy, luego de 13 años de reinado en el Vaticano. Como decíamos, argentino, era nuestro, chicos, era de Flores, y abro el juego para que cada uno dé una sensación inicial acerca de este día tan importante para la historia nuestra y del mundo. Sin ninguna duda, el Papa Francisco hizo un cambio de época en todos los ámbitos, ¿no? Si uno recorre los diálogos con distintas personalidades de la política, de la empresa, de los empresarios, de los Micrófono está prendido, cámara está prendida. Todo está prendido. Hola. Hola. El Papa Francisco fue elegido, yo estaba en la Cámara de Diputados de la Nación
y estaba el famoso grupo A, el grupo que había tomado relevancia frente al kirchnerismo y que festejaba fuertemente, y había algunas denuncias de parte de un sector del peronismo sobre las causas de derechos humanos. Bueno, la cuestión es que en horas nada más eso cambió radicalmente y modificó un poco los ánimos. Bueno, ese fue el Papa Francisco que yo conozco, ¿no? Aquel que he visto en la Plaza Constitución dando misas a aquellos que estaban ahí. Tenía todo eso, generaba, movilizaba, básicamente era importante. Es uno de esos días cuando uno recuerda especialmente qué estaba haciendo, ¿no? Cuando se enteró de la noticia que el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, antes de Papa Francisco, había sido electo como sumo pontífice. Vamos a empezar a hablar de la historia del Papa Francisco porque está marcado a fuego en la política internacional, pero especialmente también Cecilia Degli Innocenti en la política nacional. Se lo vinculó mucho con sus raíces protoperonistas o peronistas, ¿no? En un inicio. Sí, creo que ese es uno de los dos retos grandes que tuvo el Papa Francisco en función de esta dimensión política, ¿no?, que siempre ha marcado su papado, y tiene que ver un poco de esta lectura local, ¿no?, que siempre se hace desde Argentina, agrietada, polarizada. Una lectura que el Papa Francisco en realidad es ajeno, porque es una figura que se presenta como un poco... Sí, disculpa, estamos en conexión ahora sí con Ignacio Clopet, historiador y amigo del Papa. En minutos seguimos con tu columna, pero queremos hablar con Ignacio porque a la vez es amigo del Papa y cuesta a veces decirle fuiste amigo o fuiste cercano al Papa, ¿no? Porque lo sentimos muy cerca. Ignacio, buenas tardes. Primero te quiero preguntar qué nos deja el Papa Francisco a todos nosotros los argentinos y a todo el mundo, la herencia que deja el Papa al mundo. Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. Bueno, yo creo que Francisco nos deja un ejemplo, el ejemplo de que la Argentina, cuando hace las cosas bien, puede aportar cosas grandes al mundo. Y nosotros hemos tenido lo extraordinario, lo raro, lo imposible es que un papa sea argentino y que sea jesuita y hispanoamericano. Yo le diría que en ese sentido es algo que nos muestra de que no hay nada imposible para la Argentina. El problema somos los argentinos. Que muy bien estaba escuchando a la señora que estaba hablando recién, a la periodista que estaba haciendo un análisis sobre las grietas y lo demás. Yo creo que estaba perfectamente direccionada, porque yo en eso comparto lo que decía recién su colega, que no la conozco, le mando un saludo también desde acá. Yo creo que la Argentina ha desperdiciado la gran oportunidad histórica que tenía, que era saber que el Papa era argentino, y lo que hubiera podido beneficiar a la Argentina. Y lamentablemente no le hemos permitido al Santo Padre ni los beneficios espirituales, ni los beneficios geopolíticos, ni los beneficios hasta económicos, diría yo, para la Argentina. Y eso, la culpa no fue del Papa, la culpa no fue. En realidad los políticos y los gobernantes se dedicaron desde el primer comienzo que fue nombrado a criticarlo, al mal decirlo, a no entenderlo, y lo empezaron a acusar desde colaborador de la dictadura hasta que hace poco tiempo lo llegaron a nombrar representante del maligno en la tierra. Imagínense. Increíble. Si nosotros somos argentinos y tenemos un papa argentino, pero ¿de qué estamos hablando? Sí, bien. Ignacio, acá Cecilia Degli Innocenti te saluda. Soy la persona que antes estaba hablando de este tema de la versión agrietada respecto a la figura de Francisco, que él inicialmente se presenta como ajeno a esta fragmentación política, no solo argentina, sino también global. Entra en un momento delicado a nivel mundial con un montón de cambios en términos de desafíos globales, y él viene a ser una especie de contracorriente. Ahora, ¿vos crees que es por este motivo que mencionabas recién que él evitó venir a la Argentina para evitar caer en esta grieta? Mire, Cecilia, bueno, gracias por su pregunta. Yo creo que el Papa ha habido distintos motivos por los cuales él no vino. Uno de los motivos es el tema de la grieta y el tema de la manipulación política que hicieron de diestra y siniestra, ¿correcto? Ya sea el oficialismo o la oposición. Estamos hablando de cuatro gobiernos que Francisco transitó en sus 12 años de pontificado. Una cosa es el tema de la grieta, y otra cosa es también de qué manera se le paga al Papa Francisco.
¿De qué manera le pagaron los políticos al Papa Francisco? ¿De qué manera los políticos lograron restablecer espiritual, moral y económicamente a la Argentina? ¿O cómo la dejaron a la Argentina a lo largo de estos 12 años? Si usted hace ese análisis, se va a dar cuenta que el pobre Papa, siendo argentino, tuvo que soportar que se legalizara el aborto en uno de los gobiernos de los cuales él transitaba como pontífice. En el país del pontífice se legaliza el aborto. Algo que el Papa permanentemente ha sido defensor de la vida desde la concepción, desde que yo lo conozco, desde que era sacerdote, un joven sacerdote. Entonces, imagínense, ¿con qué le pagan los políticos? Con el aborto, la legalización del aborto, con la ideología de género, con el pobrismo, con el asistencialismo, digamos, y todo lo hacían en nombre del Papa, porque iban, se sacaban la fotito, había elecciones, querían la foto con el Papa, el intendente, el senador, el diputado, el candidato, y después iban, le besaban el anillo, hasta hubo algunos que comulgaron públicamente, y después legalizan el aborto, y después se dicen que son católicos y lo quieren al Papa. ¿Me entiende? Entonces, esta incoherencia, yo creo que lo espantó a Jorge para venir a la Argentina. Lo espantó, porque dijo, yo no voy a ser una marioneta de ese circo de lo que está pasando en la Argentina. Claro. Entonces, no es que él abandona a sus fieles, al pueblo fiel, porque el pueblo fiel lo quiere a Francisco, lo quiere enormemente a Francisco. Lo que él no quería era que se lo utilizara para legalizar todas estas disparates que acabo de mencionar y que lo hicieron en nombre del Papa Francisco. Ignacio, el legado, digamos, que está dejando el Papa Francisco, ¿vos ves que lo puede llegar a continuar el próximo Papa? ¿Cómo lo ves? Porque hay muchos que empiezan ya a especular como que este era un Papa de izquierda y ahora va a venir uno de derecha. Bueno, las definiciones de izquierdas y derechas yo generalmente las tomo como poco serias y mucho más estas cuestiones ideológicas cuando estamos hablando de un sumo pontífice. Hay papas que son más doctrinarios, hay papas que son más pastorales, hay papas que son más aperturistas, pero hay algo que nosotros tenemos que saber y que eso yo creo que la audiencia lo tiene que saber. El Papa habrá tenido reformas, aperturas, algunos diálogos, pero la doctrina esencialmente no la cambió. El Papa no ha tocado la doctrina porque sabía perfectamente que la doctrina es intocable, no se negocia. Las mujeres no van a poder ser sacerdotisas. ¿Por qué? Porque lo dice la doctrina de la Iglesia. Hay ciertas cosas que el Papa, si bien daba la posibilidad de dialogar, él no fue más allá de lo que la doctrina le ponía al límite a él y a todos los santos padres. Ignacio. Sí. Consulta, ¿y cómo fue la relación de Francisco o de Bergoglio con el peronismo? Porque también se ha dicho que tenía raíces o simpatía por el peronismo. Mire, Francisco no podemos decir que fue peronista como primera medida. En segunda medida se lo quiso asociar a que era asesor espiritual de la agrupación Guardia de Hierro, una agrupación nacida en la resistencia peronista, fundada por el gallego Álvarez, que tampoco es correcto. Eso tampoco fue correcto. Que él tenía relación con algunas personas vinculadas a Guardia de Hierro no significa que él haya sido asesor de una agrupación o de un movimiento político como fue Guardia. Ahora bien, el Papa, como todo santo padre y como todo buen cristiano, pone por encima de todo la doctrina social de la Iglesia. Y la doctrina social de la Iglesia sabemos muy bien que Perón, cuando funda su movimiento, lo funda apoyado en la doctrina social cristiana. La reivindicación de la justicia social, los derechos de los trabajadores y todos los beneficios que han recibido los trabajadores a lo largo durante los gobiernos de Juan Domingo Perón, del primero, segundo y hasta del tercer gobierno peronista, con Isabel como vicepresidente. Ahora, al Papa lo acusaron de peronista. Yo te puedo asegurar que el Papa no estaba condicionado por una ideología política o por una identidad política. El Papa lo que quería era el bien de todos los fieles y quería que haya bien común, que hacia eso tendía. Si tuvo amigos justicialistas, sí los tuvo. También tuvo buena relación con Borges, también tuvo buena relación con muchísimos otros que no eran peronistas, y entonces no podemos decir que si el Papa era borgiano, si era marechaliano,
etcétera. O sea, encasillarlo en izquierda y derecha y llevarlo hacia el peronismo es una de las manipulaciones que a él precisamente le molestó. Ignacio, te hago una consulta respecto de lo que siempre se dijo del vínculo que tenía con el empresario, con la mirada que tenía sobre el empresario, que en algún momento decía que creía que ser empresario lo alejaba de cualquier santidad a un hombre, y después empieza a cambiar, quizás con el caso de Enrique Jou, un poco esa mirada para ver cómo, digamos, justamente qué puede hacer el hombre desde la generación de la riqueza por el resto de la población. No, mira, bueno, con respecto a la mirada sobre el empresario, no, Bergoglio sabía muy bien, y de ahí que él está en toda su formación jesuita, desde jovencito, desde que era maestrillo, él sabía perfectamente cuál era la importancia de la doctrina social cristiana. Y no nos olvidemos la presencia que tuvo esa doctrina social cristiana en la formación de la juventud. Estamos hablando de las épocas que Bergoglio era seminarista y en las épocas que fue el sacerdote, flamante sacerdote. Ahora bien, obviamente que hay empresarios cristianos, y está el caso de Enrique Jou, que obviamente el proceso de beatificación está bastante bien encaminado, que era un ejemplo de dirigente y de empresario a favor de los trabajadores, como si los trabajadores fueran socios del empresario. Ahora bien, eso es lo que se llama un poco la doctrina comunitaria, ¿no? El Estado comunitario, que no está mal, los primeros cristianos vivieron de esa manera. Pensar en algo así no es una locura ni es comunismo, estamos de acuerdo. El problema es que hay muchísima gente muy sensible a la excesiva importancia o relevancia o la intocabilidad ¿cómo se llama? Del derecho de la propiedad privada en un exceso, donde uno llega a decir estas cosas y lo consideran que es un comunista, y no es así. ¿Qué tal? Buenas tardes, los saluda Luciana Bertovia. ¿Qué tal, Luciana? Buenas tardes. Le consulto, ¿qué nos puede contar de cómo se construyó su vínculo con el Papa? Y además, ¿cómo interpreta usted esta apelación que hacía Francisco a hacer lío? ¿Qué quería decir con esto? No, bueno, yo a él lo conocí siendo sacerdote. Yo estaba vinculado a la Universidad de El Salvador, donde yo trabajé muchos años, y ahí tuve un vínculo con él, un vínculo... Pero bueno, no me gustaría hablar de mi vínculo porque es un tema muy personal, hay que hablar del Papa, no de uno. Los que venía escuchando con muchos reportajes que hay, que la gente habla de su experiencia, pero tenemos que hablar del Santo Padre, que está muerto y que es argentino, que es algo inédito en la historia de la humanidad, es inédito. Entonces, lo que él hablaba de hacer lío, precisamente lo que buscaba era que la gente salga a la calle a hacer apostolado, que dejara de estar, porque antes se ganaban las batallas sacando la imagen de la Virgen una vez por mes o en una procesión, y la gente la seguía. Hoy hay que salir a buscar a la gente a la calle. Y lo que Bergoglio pretendía era eso. Él tenía contacto con los movimientos sociales, ¿no? Me parece que en ese sentido se leyó acá en la Argentina esa apelación. Sí, lo que pasa es que en realidad el hacer lío no tenía que ver con los movimientos sociales. Ese fue un mensaje que dio el Santo Padre a los jóvenes en Río de Janeiro. Que fue un mensaje como para que los jóvenes salieran a hacer apostolado, salieran a predicar el Evangelio por todos lados. Eso se llama hacer lío. Que la iglesia salga a la calle, ¿no, Ignacio? Pero la idea era que la iglesia salga a la calle, efectivamente. Ignacio. La iglesia estaba muy acomodada, sí, estaba muy cómoda en sus púlpitos y en sus sagrarios y en sus dependencias parroquiales. Lo que el Papa quería era eso. Eso fue el llamado a hacer lío. Exactamente. Ignacio Clopet, te agradecemos muchísimo los minutos con Desde el Canil. Muchas gracias. Gracias a ustedes y discúlpenme mi vehemencia. Pero, no, por favor. Pero estas cosas no pasan todos los días. Gracias. Está perfecto. Muchas gracias. Así pasaba Ignacio Clopet, historiador y amigo del Papa. Volvamos, Ceci, a hablar de los retos políticos que tuvo Francisco durante su papado. El Papa Francisco, cuando asumió en 2013, se presentó como el Papa del fin del mundo, ¿no? Hay una lectura ya política desde el día 1 a lo largo de sus 12 años de papado, que tiene que ver un poco con lo que hablaba recién el entrevistado respecto al rol que tuvo Francisco a nivel político, no solo como líder espiritual e interreligioso, sino también como un influyente en todo lo que es la opinión pública internacional, como un interventor en los conflictos internacionales también, ¿no? Y desde ese lugar es que él
digamos, que difunde su mensaje, ¿no? Un mensaje tercermundista, que incluso podríamos decir que se condijo con los vientos del sur global que ya soplaban en esa época, ¿no? Un occidente mucho más llevado al extremo, de la mano también de los desafíos de la globalización, pero también del capitalismo financiero y las consecuencias, ¿no?, sobre las grandes mayorías, la población, por ejemplo, como él hablaba sin eufemismos, ¿no?, los pobres, los marginados, un poco agarrándose, obviamente, de la doctrina social de la Iglesia, que evoca, ¿no?, estos conceptos, pero desde ahí él imprime su sello. Y los retos políticos han venido de ahí, de la mano en el caso, por ejemplo, de todo lo que fue su legado diplomático, Pietro Parolin, ¿no?, el cardenal italiano que fue su mano derecha y su arquitecto diplomático. A través de él empieza a encarar estos retos, entre ellos presentarse como un mediador en los grandes conflictos internacionales con riesgo de escalada nuclear. Esto él lo tenía muy presente y de hecho no fue ajeno a esto en lo que fue su última aparición pública, cuando él vuelve a pedir por el cese al fuego en Gaza, como fue en el último domingo de Pascua. Es tremendo porque también el Papa Ceci se involucraba en cualquier conflicto. Recuerdo una escena, vos me dirás el año, si es que recordás, en Sudán del Sur, besándole los pies a los que estaban enfrentados, a los líderes de ambos bandos. O sea, la influencia del Papa Francisco fue universal, mundial, y eso lo debemos saber, ¿no? Sí, Fede, tenemos de hecho el video de lo que fue esta última intervención lo vemos a un Papa Francisco que, a pesar de las dificultades de salud que ya atravesaba hacía 2 meses, aparece en público para dar pie a uno de sus colaboradores para que dé este discurso, que siempre pensando, ¿no?, en el final de las guerras, ¿no? Escuchamos. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Cari fratelli e sorelle. El Papa hasta el último día dando un mensaje de paz, y también en la lectura que leyó su ayudante, ¿no, Ceci? Sí, totalmente. E incisivamente, otra vez más, como lo ha hecho en varias oportunidades, pidió por el final de las guerras, advirtió nuevamente por el tema del rearme e hizo especial énfasis en Gaza, en todo lo que es la ofensiva militar en Israel, y él mismo se ha hecho eco de un montón de historias de niños asesinados, pero no estamos hablando también de la comunidad cristiana de Gaza, ¿no?, que él todos los días se mostraba llamando. Digo, esta presencia activa, esta diplomacia activa de Francisco, asumido como un líder de una opinión muy relevante y muy respetado por sus colegas religiosos y por todos los líderes del mundo. Ese, por un lado, uno de los grandes retos que tuvo, y después tenemos el lado de todo lo que fue la política interna, ¿no?, eclesial. Sabemos que el Papa Francisco emprendió una reforma, algunos consideran radical, otros no. Digamos, abrió todo un cisma menor en la Iglesia, representado quizás por los conservadores en Estados Unidos, ¿no?, que incluso los negacionistas del coronavirus, o hasta aquellos que estaban completamente en contra de la apertura a otras identidades de género, ¿no?, otra de las banderas de Francisco. Él encaró estos retos desde ese lugar de la no fragmentación, es decir, de la solidaridad. Lo vemos en sus encíclicas, Laudato Si, Fratelli Tutti. Ese era el mensaje de él. A pesar del mundo fragmentado, vamos por la unidad. Exactamente, y ahora, a propósito de ello, del mensaje de paz del Papa Francisco, vamos a recordar una entrevista que le hace Jorge Fontevecchia al Papa. Esto opinaba el Papa Francisco acerca de la guerra en el mundo. Estamos viviendo la tercera guerra mundial a pedacitos. Siria hace 13 años que está en guerra. Yemen hace 10 años o más que está en guerra. Los Rohingya en Myanmar están gitaneando desde hace años. En África no hablemos, en Ruanda, por ejemplo, en Goma, el norte del Congo, Goma, hay guerras por todos lados. O sea, nunca se dejó de pelear. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, no se dejó de pelear hasta ahora. Estamos en un siglo de guerra. Desde el 14 hasta hoy. La primera, 14 a 19, la segunda, 18, de la 39-45, la segunda y esta. Estamos en una guerra mundial. Tú lo definías una guerra mundial a pedacitos, pero estamos en guerra mundial. Ahora, esta de Rusia y Ucrania tuvo efectos verdaderamente mundiales, porque esta que usted cuenta. El Papa Francisco, que era activo en los conflictos del mundo, Franco Littner, pero también en la política argentina. ¿El Papa, o Jorge Bergoglio, tenía amigos y enemigos aquí en el país? Sí, sí. Vos sabés que Bergoglio, el Papa Francisco,
era jesuita. Los jesuitas dentro de la iglesia son los estrategas, son los políticos. Era un papa eminentemente político que influyó muchísimo en el mundo, pero también muchísimo en la generación de políticos de nuestro país que pasaron por estos 12 años. Veamos algunos casos. Ya antes de ser papa, el kirchnerismo, que estaba en ese momento enfrentado con Bergoglio, lo llamaba el jefe de la oposición. No eran los opositores. El jefe de la oposición para el kirchnerismo era Bergoglio, porque intentaba que se juntaran entre ellos, que buscaran alguna alternativa superadora, criticaba mucho a los Kirchner. Entonces, cuando llegó al Vaticano, en una forma totalmente inesperada para el kirchnerismo, fue Cristina Kirchner, ya estaba viuda, año 2013, quedó descolocada, absolutamente descolocada. Me acuerdo el discurso, uno de los primeros discursos que dio en esos días, donde hablaba de el primer papa latinoamericano, no argentino, el primer papa latinoamericano, decía. Lo nombraba al Papa Francisco y los muchachos de la cámpora silbaban. Rápidamente le hicieron entender que por ese camino no era. Eduardo Valdés fue uno de los que la convenció de eso y cambió 180 grados. El Papa Francisco, ¿qué hizo? La recibió con los brazos abiertos en el Vaticano, no una, muchísimas veces. 7 veces, un montón. En el medio hubo acusaciones de que había sido colaboracionista con la dictadura militar. Me acuerdo de una nota de Horacio Berbisky en el diario Página 12, nota que en el año 2005, cuando muere Karol Wojtyla y empieza la sucesión papal, llega a las casillas de mails de todos los altos cardenales, altos sacerdotes del Vaticano, esa nota en forma anónima. Bergoglio está convencido que fue la CIDE que envió esa nota y que lo hizo perder la votación, que termina ganando mi compatriota del alemán Josef Ratzinger. Esa nota, cuando Francisco asume en el Vaticano, años después, desaparece de la hemeroteca del archivo digital de Página 12. Te contesto porque, bueno, yo soy periodista de Página 12. Te cuento cómo fue. El propio Horacio Berbisky explica que la sacó él para que no se la plagiaran más. Lo dijo públicamente. Sí, a mí me lo dijo. Yo en ese entonces era periodista en Buenos Aires Herald y fui quien le preguntó también. Bueno, el caso de Cristina, te das cuenta cómo el Papa Francisco recibe con los brazos abiertos a alguien que cambia su opinión sobre él. Veamos el siguiente caso, Mauricio Macri. Ya las cosas cuando asume Macri estaban mal, habían sido vecinos en la ciudad de Buenos Aires, Francisco como arzobispo de Buenos Aires, jefe de la Iglesia Argentina, y Mauricio Macri como intendente. Había dos cosas que estaban mal. ¿Cuáles? Que Mauricio Macri no lo acompañó en el Congreso en la votación del matrimonio igualitario. Había prometido acompañarlo y no lo hizo. Terminó dando voto a conciencia. Libertad de acción, ¿no? Libertad de acción a su fuerza. El Papa Francisco lo sintió como un puñal por la espalda. El otro tema que incomodaba mucho al Papa es toda esta onda zen que tenía Mauricio Macri con esta especie de secta que era el arte de vivir de Ravi Shankar, que llegó a hacer una meditación masiva frente al planetario, año 2012, frente a las narices del Papa, año 2012, donde, digamos, era se le dio mucha prensa, recuerdo. Claro, era una organización muy cuestionada en el mundo por sus finanzas, por la manera en que recaudaba, y eran amigos de Macri, vía Juliana Aguada, que lo puso en contacto con todo ese mundo espiritista, esotérico, zen, que era el arte de vivir. Eso al Papa Francisco le caía muy, muy mal. Y después hubo un tercer factor con Macri, que es, después de esa foto que todos recordamos con la cara de pocos amigos cuando Macri lo va a visitar, muy serio el Papa. Empezó una campaña en las redes, una campaña sucia en las redes, promovida según Francisco por Marcos Peña, que había sido alguien a quien había confesado, habían tenido muchos diálogos antes y ahora era el jefe de los trolls del macrismo. Entonces Marcos Peña y Jaime Durán Barba, que llegó a decir que la opinión del Papa no mueve ni 10 votos antes de la elección, ¿se acuerdan?
fueron el tercer factor que hizo que Macri y Francisco terminaran muy mal. ¿Y después quién llegó? Alberto Fernández. A Alberto le dio el beneficio de la duda en un principio. En un principio, claro. En un principio. Tenían un amigo en común que era el odontólogo Carlos Secchi, tenían al gordo Valdés también en común y le empezó dando el beneficio de la duda. Pero ¿qué pasó? Enero del 2021, como bien decía acá Ignacio, nuestro entrevistado de antes, salió otra ley que a Francisco le dolió muchísimo en el Congreso, que es la ley del aborto. Claro. Que el albertismo la votó, el kirchnerismo la votó. Sí. Y eso que había un canal de diálogo, había un buen diálogo. Y Alberto también en todos los espacios votaron. Sí, obviamente, pero imagínate, ser jefe de la Iglesia Católica en el Vaticano y que en tu país te voten la ley del aborto, la ley del matrimonio igualitario, dos leyes que yo comparto, claro, pero que para alguien de la Iglesia... Claro, no hay que olvidar que es el Papa, o que era el Papa, que ¿no? es el Papa, Exacto. obviamente fueron dos fracasos en su país. Alberto hasta le puso Francisco a su hijo, pero con eso no alcanzó, digamos, lo de la ley fue más fuerte. Y después llegamos al último punto del cual va a estar hablando Natalia después también, que es Milei, ¿no? Milei, que lo llamaba el representante del maligno en la tierra, que después corrió a buscar una foto, casi una selfie casi afanada en un principio, después hubo una reunión formal, se le acercó y Francisco, que lo miró con desconfianza en un comienzo, pero bueno, qué personaje tan insólito, habrá dicho, hasta que en septiembre del año pasado ya vio cosas que no le gustaron, habló de las represiones con gas lacrimógeno, habló de supuestas actos de corrupción cuando contó la historia de un empresario extranjero al que un ministro, no dio nombres, pero dijo que un ministro le había pedido coimas a ese extranjero, a ese empresario. Fue una bomba. Sí. Fue una bomba. Y bueno, eso más o menos... Franco, lo que dijo Sandra Petovelo cuando... Claro, también, ¿no? Fue también a reunirse con el Papa, tiró eso, bueno, y recibió a Milei después de que, no recuerdo en qué año, Milei le dijo imbécil y también le dijo... La campaña. ¿Cómo le dijo la frase? El maligno. El representante del maligno en la tierra. El maligno en la tierra le dijo. Exactamente. Chicos, tenemos que ir a una pequeña pausa. Enseguida volvemos con este programa especial de Desde el Canil por la muerte del Papa Francisco. En 2 minutos volvemos. Soy Casta, con la conducción de Carmela Bárbaro. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 por Bravo TV. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Más información en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. ¿Con movimientos circulares? Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante.
Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV, periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante, conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Segundo bloque de Desde el Canil, programa especial por la muerte del Papa Francisco, y luego de que nos enteramos de esta noticia nos acogió una sensación de lástima, de tristeza, porque el Papa no vino a la Argentina durante los 13 años de su papado. Y justamente en la nota que le hace Jorge Fontevecchia, el Papa explica por qué razón no vino a la Argentina. ¿Por qué en estos 10 años visitó muchos países y nunca el suyo? Estuve a punto de ir a Argentina en el año 17. El plan era Chile, Argentina, Uruguay. Pero ¿qué sucedió? Que Bachelet, en ese mes que yo iba a ir, que era fines de noviembre y algo principio de diciembre, estaba en campaña electoral para elegir su sucesor, porque ella ya dejaba. Entonces no podía ir. Yo no puedo visitar un país en campaña electoral, hace daño. Entonces tuve que mandar para más adelante la visita a Chile.
Y ya ir a Buenos Aires me quedaba ir a fines de diciembre o principios de enero, donde usted no encuentra ni el gato, ¿no? En Buenos Aires. Pues si usted fuera estarían todos. No sé, pero yo dije, no, acá conozco a Buenos Aires lo que esos meses, no voy. Y elegí ir a Perú. Entonces hice Chile y Perú en vez de Chile, Argentina y Uruguay. O sea que estaba el plan para ir. Después no se dio, pero sigue estando. Hay un mensaje en su no ida a la Argentina, digo, el hecho de que usted no vaya. ¿Está enviando un mensaje a la Argentina? No, para nada. Simplemente estaba planeado ahí en el 17 y bueno, está ahí en sala de espera, pero no hay mensaje. Hubo prioridades, después tuvo prioridades. Bueno, este año es un año electoral, pero el año siguiente que no es electoral. Me gustaría ir, sí, si es posible me gustaría, pero la programación de los viajes depende un poco del ambiente mundial. Lo curioso es que el Papa Francisco sobrevoló territorio argentino cuando justamente fue a Chile en 2018. Y hago una pequeña corrección, fueron 12 los años de papado y no 13. Sí, sí. No, lo escuchamos a Francisco respecto a esto que hablábamos un poco al principio, ¿no? Disipando estas dudas de lo que cae un poco en lo que es esta manera polarizante y divisiva que tenemos los argentinos de ver la política, y él claramente lo estaba diciendo en esta entrevista con Jorge Fontevecchia, era una casualidad, quedó pendiente y bueno, no se dio, pero lo dijo abiertamente. Sí, una verdadera lástima. Luciana... La entrevista fue en mayo del 2023. Ah, bien, perfecto. Gran dato. Luciana Bertoia, bueno, linkeó con algo que dijo Franco también, esto de que se puso en duda muchas veces la participación de Jorge Bergoglio durante la dictadura militar. Hubo acusaciones. ¿Y en qué quedó eso, Luciana? Bueno, te cuento que Jorge Bergoglio fue convocado cuando era arzobispo de Buenos Aires como testigo para contar qué pasaba en los años de la dictadura en dos juicios. Uno en el que se investigaban los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada y otro en el que se investigaba el plan sistemático de robo de bebés. Porque ahí había dos cuestionamientos, básicamente lo que había pasado con dos curas que dependían de él, Llorio y Jalix, que era una denuncia que venía desde principios de la democracia, y también si él sabía sobre qué pasaba con los bebés robados durante la dictadura, a partir de un caso que era el de Ana Libertad Barati de la Cuadra, una beba que nació en la comisaría quinta de La Plata y que restituyó su identidad recién en el año 2014. Hace unos años, en el año 2023, el Papa Francisco hace una entrevista en Italia y le preguntan por estas declaraciones. Y él ahí dice que la citación la atribuye a una campaña del kirchnerismo en su contra. Fue una declaración bastante fuerte porque dice, yo hablé con uno de los jueces que me había tomado declaración y dijo, yo recibí presiones para condenarlo. Bueno, no lo podía condenar porque estaba siendo testigo. Le estaban preguntando qué sabía él de distintos hechos. Pero déjame contarte, Fede, que hay un caso muy singular, el de Esther Balestrino de Cariaga, una de las 3 madres que son secuestradas en diciembre del 77, después de la infiltración de Alfredo Astiz, que era una amiga íntima de Jorge Bergoglio. Sí. Ellos habían trabajado juntos en la década del 50 y Bergoglio siempre contaba que Esther Balestrino de Cariaga había sido quien le enseñó a pensar. Así que él contó en este juicio que había hecho intentos para saber qué pasaba con su amiga, que, bueno, no solamente fue secuestrada ella, sino que antes había sido secuestrada su hija adolescente, que estaba embarazada, había sido desaparecido su yerno. Y es un caso que a él le tocaba mucho. Tanto le tocaba que hace unos años le manda un mensaje a una de las hijas de Esther Balestrino de Cariaga y dice, las madres son las que nos enseñaron a nosotros a caminar. Así que hoy muy temprano hablé con Tati Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y me dijo, estamos desoladas. Claro. A partir de que fue designado Papa, el movimiento de derechos humanos se acercó mucho a Francisco, lo visitaron,
se comunicaba con Tati Almeida, intercambiaban cartas con Eve Bonafini. Estela de Carlotto lo definió como un hermano. Lo fue a visitar cuando finalmente encontró a su nieto, a Ignacio. Y también lo que resaltan desde el movimiento de derechos humanos es que el Papa Francisco dio algunos gestos en el sentido de contribuir a la búsqueda de los nietos y de las nietas, abrir archivos. Acordate que en el año 2016, cuando se estaban cumpliendo los 40 años del golpe, ahí la Iglesia anuncia que iba a hacer una apertura de archivos que estaban en poder del episcopado. Sí. Y esto tenía todo un bagaje que era el pedido que iban haciendo los organismos de derechos humanos, y ese año había estado reunido con Lita Boitano, también madre de 2 detenidos desaparecidos, y le había pedido por los archivos. Esto finalmente se hace, la Iglesia publica un libro que se llama La verdad los hará libres, y en el año 2023 también va la conferencia episcopal al juzgado de Ariel Lijo, que es el juez que tiene la mega causa ESMA, y aporta documentación. Todo esto era parte de la discusión que él tenía con el movimiento de derechos humanos, y que en el movimiento de derechos humanos entienden que la saldó muy positivamente. El Papa Francisco siempre estando en una grieta, ¿no? Porque se lo acusaba en un momento que no había hecho nada por esos 2 sacerdotes, y otros decían que había ayudado y a varios durante los años de plomo, ¿no? Acordate también que cuando es elegido Papa, una de las personas que sale a hablar es Alicia Oliveira, que era una abogada histórica, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales del CELS, diciendo: a mí me ayudó, a mí me advirtió en febrero del año 76 que algo muy peligroso se venía. Me dijo, venite a vivir con nosotros, y yo le dije, no, antes de vivir con los curas prefiero a los militares. Y contaba también que él ayudó a salir gente por la frontera. El Papa Francisco y el impacto de la noticia en todo el mundo, y Ariel Maciel también impactó en el mundo empresarial. Efectivamente, sabes que justamente hace 2 años también, casi 2 años, en mayo del 2023, todos recordamos que se emocionó cuando León Gieco cantó Solo le pido a Dios ahí en el Vaticano, y estaba cerrando una visita de empresarios, de jueces, de políticos que habían estado visitando a este Papa Francisco, que siempre los recibía de manera individual, pero que estaba queriendo dar también una señal de unidad. Muchos de ellos participantes del grupo de los 6. Digo, ahí estaba Eduardo Enriquián, por ejemplo, uno de los integrantes. Estaba Martín Rapalini, quien en esta semana va a ser presidente de la Unión Europea de Argentina, por ejemplo, y todos salieron con una sola consigna, es decir, hay que pensar en todo lo que tiene que ver con el diálogo, las mesas de diálogo, con todo lo que tiene que ver con las charlas y los consensos con sindicatos, con organizaciones sociales, y se pudo ver antes de eso a muchos de sus referentes sociales en la Argentina tener justamente estas cuestiones, o por lo menos estas iniciativas en donde hablaba mucho del diálogo y de poner en común las cuestiones económicas, digamos, ¿no? Que haya, entre otras cosas, que haya que ese diálogo tenga un sentido, tenga una lógica en este contexto. Bueno, a ver, algunas cuestiones importantes para tener en cuenta de este Papa Francisco, que nosotros le preguntábamos hace un rato al entrevistado por Enrique Yo. Es un empresario que que está atravesando el proceso de canonización. La idea de la Iglesia es mostrar que desde el empresariado existe la posibilidad de ser santo a partir de la protección de los empleados y del mundo, y de esa intervención entre empresarios y trabajadores. Pero hay un dato que es importante. El Papa Francisco creía mucho en la economía real y criticaba muchísimo el sistema financiero, digamos, ¿no? Los dividía muy fuertemente. ¿Sabes que ha tenido una gran participación el Papa en todo lo que los cuestionamientos a lo usurero que eran los préstamos? ¿Hacia dónde? Desde los países centrales a los países periféricos, ¿no? Entre otras cosas, fue uno de los que
criticó y trabajó mucho, no solamente la crítica, se reunía con algunos referentes económicos del mundo, entre otras cosas para pedir la eliminación de los sobrecargos que se le cobran a los países que tienen mucha deuda. Ari, no era solamente discursivo, sino que se metía en la discusión propiamente dicha. Efectivamente, digamos, mira, te voy a contar 4 grandes temas que él por el cual estaba preocupado, y que después lo vamos a desarrollar en perfil en algún rato nada más. La desigualdad, claramente le parecía que era algo absolutamente inaceptable, por eso es el Papa de los pobres, digo, un Papa que se preocupaba, digamos, dentro de su agenda del medio ambiente, para cuidar justamente el medio ambiente de los países más pobres que venían a ser explotados por los más ricos. Eso era otro de los puntos centrales que hablaba. Bueno, obviamente lo que le decía, la crisis económica, sus deudas públicas con los prestamistas internacionales y también las reglas que impedían que la humanidad en su conjunto se beneficiara de la ciencia, ¿no? Las patentes, básicamente, sí. ¿No? Esto de liberar las patentes para que todo el mundo tenga acceso a la salud en toda su investigación y su desarrollo. Bueno, fueron preocupaciones que tuvo el Papa Francisco, que se metía en la agenda económica, que no le esquivaba, que trataba de entender y que se sentaba con muchos dirigentes económicos de todo el mundo, y en la Argentina también habló con muchos economistas, con ministros, y le preocupaba mucho todo lo que tenía que ver con el reparto de las ganancias y, como decía Franco en un principio, también esto de pagar, digamos, ¿no? Creo que el tema de que los empresarios pagaran también los impuestos. Que paguen impuestos, ¿no? Exacto, que paguen los impuestos, porque los impuestos eran buenos, ¿sí? Eran buenos porque significaba el reparto equitativo de las riquezas, ¿no? El que más tiene que pagar más. En algún punto lo que sucedió durante la pandemia en la Argentina, ¿no? Este impuesto extraordinario a las ganancias, que buscaba justamente solventar la ayuda a los más necesitados en el país. Todas cuestiones que claramente estaban vinculadas con este Papa Francisco y su interés por la economía. Ari, después hay otro que dice que los que fugan y los que evaden son héroes, ¿no? No, y lo hacía también desde un ideal de justicia social. Quizás por eso ahí también se toca un poco con la cosmovisión peronista, pero que en realidad tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia. Claro. O sea, planteando el tema del reparto equitativo, pero desde un ideal de justicia que es diferente, ¿no? Más allá de la dicotomía entre ricos, pobres, sean países centrales, países periféricos. Es como que es de ese lugar. Como que no dejaba lugar a la confusión, me parece. Bueno, es que el peronismo también tiene cierta organización que toma de la Iglesia. Es un calco. Es un calco. Los cursos de cultura católica fueron un calco. Y aparte me gustaría saber cuántos papas dijeron en Estados Unidos esta cuestión elemental de crear y distribuir riqueza. No, porque él hablaba de eso, que se tiene que crear riqueza claramente, pero tiene que llegar a todo el mundo y no solamente un pequeño grupo de empresarios a nivel global. Natalia Bacareza, bueno, seguimos hablando del Papa Francisco, en este caso, la relación que tuvo con Milei, una relación distante en un principio, pero que después fue amigable, ¿se podría decir así? Y por los hechos del día de hoy podríamos decir que sigue distante, por lo menos terminó distante. Terminó distante. Vamos a arrancar con la cronología, ¿no? Un poco, ¿cuándo empieza, ¿no?, esta relación o estas tensiones entre Francisco y Javier Milei? Milei era diputado, candidato presidencial por La Libertad Avanza. Y obviamente, cómo no preguntarle a un candidato cuál va a ser su relación con la Iglesia, qué piensa del Papa. Y si querés podemos arrancar, ¿no? Tranquilito, como arrancó Milei. ¿Querés? Dale. Con Viviana Canosa, mirá. Lo vemos. A ver, sí, lo voy a decir de frente. Es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias Sagradas Escrituras. Andá, digamos, al Viejo Testamento, Samuel 8, y te va a decir todas las aberraciones que implica el Estado. Te va a sacar tus hijos, te va a sacar a tus hijas, digamos, te va a sacar, digamos, tus mejores campos, te va a sacar tus burros, te va a sacar todo lo mejor. ¿Para qué? Te va a esclavizar.
te va a hacer un esclavo. O si no, podemos ir al Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas, cuando... Me gustaría saber, Nati, primero y principal, si se arrepintió alguna vez de estas palabras el presidente. Mira, incluso hasta en el debate presidencial se lo preguntaron si se había arrepentido, fue dubitativo, pero después fue por más, porque en una entrevista, creo que fue por un periodista italiano, también le preguntaron sobre la relación con los dictadores, con Cuba, con Venezuela. Y mira, esto también decía Milei, candidato. Todavía no había sido electo, Donde tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Wait, I'm sorry, Raúl Castro is a murderer. Sí, y Fidel Castro también era otro asesino. But the Pope, you believe the Pope has an affinity for Raúl Castro? Sí, exacto. Sí, tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena. Es decir, es bastante condescendiente con ellos. Y es también condescendiente con la dictadura venezolana. Es decir, él es condescendiente con todos los de izquierdas, aun cuando sean verdaderos criminales. Parece no entender el rol que tiene un papa en el mundo, ¿no, Nati? Bueno, el Papa no debería tener una bandera o ser afín a un Tiene que hablar con partido todos. político o con un país. Lo llamó dictador asesino, habló de comunista asesino. Bueno, todo esto obviamente llegó a los oídos del Papa Francisco, que tuvo un gesto. Este fue el primer acercamiento. El primer acercamiento fue cuando Javier Milei gana el balotaje. ¿Qué hace el Papa Francisco? Sale del protocolo, sale totalmente del protocolo y lo llama por teléfono a Milei. Y lo felicita en este llamado por haber ganado las elecciones. Ahí como que Milei dice, ojo, parece que, bueno, todo lo que dije o no lo escuchó o qué pasó. Bueno, ahí empieza ese, podríamos decir, ese acercamiento con la Iglesia, donde en esa conversación Milei lo invita al Papa Francisco a visitar la Argentina, sin obviamente confirmarle que iba a estar viajando a Buenos Aires o algo, pero finalmente Milei viaja a Roma por una invitación del Papa. ¿Por qué? Porque el Papa hace la primera santificación de, ¿se acuerdan? Mamá Antula, ¿no? Claro. Donde se hizo una ceremonia en la Basílica de San Pedro. Allí fue invitado el presidente Javier Milei y aprovechó y tuvo una audiencia con el Papa Francisco, donde intentó ahí por lo menos limar las diferencias. Bueno, por lo menos fue un poco más larga, ¿no? Que la bilateral, podríamos decir, que tuvo con Mauricio Macri. ¿Se acuerdan de solo 22 minutos? Claro, nada. 22 minutos, muy poco tiempo. Ahí, bueno, tanto el Vaticano como el presidente Javier Milei emitieron un comunicado diciendo que, bueno, fue una reunión distendida donde hubo entendimientos, hubo un acercamiento entre el gobierno argentino y el Papa Francisco, que también lo tuvo Victoria Villarruel, quien le ganó de mano ahora. Sí. Saben que ahora está la vicepresidenta Villarruel asistiendo a una misa en la Basílica de Flores, donde obviamente, exacto, San José de Flores. O sea que la vicepresidenta ya le está ganando de mano a Javier Milei, que seguramente va a traer cola esto de que una vicepresidenta, bueno, asista a esta misa, y Javier Milei solo emitió un comunicado, habló de las distancias, ¿no?, que tiene con el presidente, con Francisco. Hoy hablaba con gente de la Casa Rosada para confirmar el viaje de Javier Milei a Roma, que va a asistir obviamente a los funerales. Me decía, sí, debería ir. Bueno, claro, debería ir porque ¿Pero está confirmado entonces? Sí, va a ir, confirmado. Es un jefe de Estado. Lo que están esperando es la confirmación del protocolo que se va a armar con los funerales. Va a ir con una comitiva bastante acotada. No significa que él, tal vez ahora que va Trump, le entusiasme más ir, ¿no? Seguramente. Como va a ir Trump. Como el comunicado, ¿no? Es a pesar de las diferencias. A pesar de las diferencias, cualquier claro. Cosa que arranque así,
te muestra ante todo la diferencia. que lo que te quiere decir es que teníamos mucha diferencia. Te agrego- Y con alguien que no se puede defender ya. Exacto, además. obviamente. Y Trump, de hecho, Trump va a viajar a pesar de que Francisco fue un gran crítico de la política de deportaciones masivas, ¿no? Un dato cortito, Martín Menem está llamando a diputados de otros bloques. Bueno, es más, se acaba de suspender todas las sesiones para esta semana. Están pidiendo desde el Frente de Todos una sesión especial para homenajear a Francisco. Y Milei suspendió el Congreso bonaerense que tenía programado para el día de mañana en La Plata. Se acuerda que lo iba a estar cerrando con todos los candidatos y ministros. Chicos, nos quedamos sin tiempo, un programa hiper especial por la muerte del Papa Francisco. Seguramente vamos a tener mucha más información de los funerales y también del proceso para la elección de un nuevo Papa, sí, que también es importante para el mundo. Exacto. Así que te invito a quedarte a vos que estás en tu casa, la continuidad informativa de Bravo TV, ya empieza Soy Casta, y te invitamos también para que estés mañana a las 6 aquí en Bravo TV. Muchas gracias.